Buenos días, desde la playa del Aguilar, en el concello de Muros de Nalón. Aquí tenemos la peña que llamen la Caballar. Y llamen a la peña la Caballar por una leyenda que está vencellada a esta playa del Aguilar. Porque de antiguo decían que en la parte aquella que se conoce como Castillo de Aguilar, había una cueva donde vivía una moza que estaba encantada, ¿no? Una xiana, que decían los de aquí que, bueno, que veían tender la ropa, coser y todas estas historias vencelladas con esta figura mitológica. También contaban que una vez que apareció un dedal de plata en esa zona, y es que, bueno, la xiana, en teoría, la encantada, guardaba un tesoro con ella en la cueva. Y dicen, la leyenda era la siguiente, que un día pasó un caballero, y entonces la xiana salió al su encuentro para decir que tenía que hacer lo siguiente si quería desencantarla y llevar con él el tesoro. Y es lo siguiente, el caballero que vino montando un caballo tenía que bajar del caballo y agarrar a la xiana, a la moza, y llevarla en brazos hasta la playa del Aguilar sin que cayera al suelo. Ese era el trato, tenía que traerla al yombo o el cuello y que no tocara el suelo antes de llegar a la playa del Aguilar. Entonces, bueno, el caballero agarró a la moza y empezó a baixar, pero la xiana iba cada vez pesando más, y entonces también de repente entamó a tronar y a llover y demás, y poco a poco el caballo que iba detrás de ellos, poco a poco el mozo asustóse, y entonces al asustarse pues tuvo que poner, ya casi llegando a la playa, el cuerpo de la moza en suelo, y de esa manera ella quedó encantada para siempre y no se pudo desencantar. Pero ¿qué pasó? Que el caballero quedó convertido en una estatua de sal, que claro, muy pronto ya con la mar cerca, pues acabó desintegrándose. Y el caballo, que venía con ellos detrás, ¿qué pasó? Que convirtióse en un bloque de piedra, que es este que tenemos aquí, que es la Caballar. Y para que veáis cómo la mitología muchas veces acaba por trescalar en la toponimia asturiana, y la gente que es de aquí, que hemos estado viendo del concello de Muros de Nalón y la Redolada, sabe que esto llámase la Caballar por la leyenda que acabo yo de contar, de la xiana del Castillo de Aguilar.